Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están mis queridos amantes del drama turco? Espero que estén súper bien, listos y preparados para un buen dosis de chismecito, porque hoy, la bomba está a punto de explotar. Prepárense porque el tema que vamos a tratar hoy es de esos que nos tienen a todos pegados a la pantalla, con los ojos bien abiertos y el corazón latiendo con fuerza. Hoy, mis amores, nos adentraremos en el fascinante y a veces enrevesado mundo del amor y la amistad en el mundo del entretenimiento turco. ¿Y qué mejor tema para un vídeo jugoso que el corazón de una de nuestras actrices favoritas? Hoy vamos a hablar sobre Demet Özdemir, una actriz que admiramos y amamos muchísimo por su talento, su carisma y su belleza natural. Y el título, como ya vieron, lo dice todo. Demet Özdemir confirma adicta a Can Yaman, la bomba en vivo que nadie esperaba. ¡Guau! Solo con pronunciar esos nombres juntos, Demet y Can, sé que a muchos de ustedes, al igual que a mí, les recorre una descarga de emoción y nostalgia. Y es que cómo olvidar la química explosiva, la conexión innegable que tenían en Erkenci-Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocimos muchos de nosotros. Esa serie, mis amores, fue un auténtico fenómeno mundial. Nos cautivó a todos desde el primer episodio hasta el último. Y honestamente desde entonces hemos estado pendientes de cualquier detalle, cualquier rumor, cualquier indicio que involucre a esta pareja en la vida real. Somos fans apasionados y lo admitimos sin tapujos. Pero antes de sumergirnos en el mar de rumores, especulaciones y supuestas confirmaciones, quiero que se sientan como en casa. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Este es un espacio seguro, un refugio donde nos encanta debatir sobre nuestras series turcas favoritas, analizar a nuestros actores y actrices preferidos, y por supuesto, desmenuzar los chismecitos más jugosos y candentes del momento. Aquí no nos guardamos nada, somos un club de fans en toda regla. Así que si te gusta el drama, el romance, los amores prohibidos, los triángulos amorosos y el mundo del entretenimiento turco tanto como a mí, te invito a que te suscribas al canal. Dale clic al botón de suscribirse, activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Te prometo que te lo vas a pasar genial. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto. Para entender bien todo este revuelo, toda esta expectación, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo, a la época dorada de Erkenci-Kuş. La serie, como ya mencioné, fue un éxito rotundo, un fenómeno cultural que trascendió fronteras. No solo en Turquía, donde arrasó en audiencias, sino también en países de todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Europa, pasando por Asia. Y claro, el éxito de la serie no solo se basó en su trama cautivadora, en sus paisajes idílicos y en su cuidada producción. El ingrediente secreto, la chispa que encendió la llama de la pasión, fue, sin duda, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman. Era innegable, mis amores. Se notaba, se sentía, se respiraba en cada escena. La forma en que se miraban, la complicidad en sus gestos, la intensidad de sus miradas, todo era perfecto. La gente naturalmente empezó a soñar con que ese amor traspasara la pantalla y se convirtiera en realidad. Empezaron a especular, a fantasear, a imaginar un romance secreto entre los dos actores. Y como era de esperarse, los rumores comenzaron a circular a la velocidad de la luz. Empezaron a salir fotos, vídeos y fuentes cercanas que aseguraban que Demet y Can estaban saliendo. Algunos decían que se les había visto cenando juntos, otros que compartían escapadas románticas en secreto. Y por supuesto, las redes sociales se inundaron de mensajes, de teorías, de análisis de cada gesto, de cada publicación. La locura total. Ellos, como es natural, siempre mantuvieron silencio, o bien negaron los rumores. Pero como ya saben, el mundo del espectáculo es así. La curiosidad es la moneda de cambio y los fans, los medios de comunicación, todos buscaban señales, pistas, cualquier cosa que confirmara sus sospechas. ¿Había algo más que amistad entre ellos? Esa era la pregunta que rondaba en el aire. Y claro, el misterio y la ambigüedad solo alimentaron la expectación, el deseo de ver a Demet y Can juntos en la vida real. Luego llegaron las rupturas sentimentales. Can, que es muy conocido por su hermetismo respecto a su vida personal, ha tenido algunas relaciones que inevitablemente fueron mediáticas. Su romance con Diletta Leotta, una famosa presentadora italiana, fue uno de los más comentados. Demet, por su parte, también tuvo sus relaciones.
Su matrimonio con Oğuzhan Koç, un conocido cantante y actor turco, fue muy publicitado, aunque lamentablemente la relación terminó en divorcio. Y aunque ambos intentaron mantener sus vidas privadas lejos de los focos, el ojo público siempre está. Vea presente. Cada paso, cada salida, cada publicación en redes sociales era analizada con lupa. Y claro, cada ruptura, cada soltería, cada momento de aparente soledad reavivaba la esperanza de los fans de que Demet y Can, finalmente, se dieran una oportunidad. La idea de que, después de todo, el destino los uniera, era algo que muchos anhelaban. ¿Y ahora, qué es lo que ha desatado esta nueva bomba? ¿Qué es lo que ha generado este revuelo? Pues bien, todo se remonta a una supuesta entrevista en vivo, una transmisión en directo en la que Demet, aparentemente, hizo una declaración que dejó a todos boquiabiertos. Según varios medios y rumores que circulan por las redes sociales, Demet, en un momento dado, y ante la insistencia de los presentadores o de los fans que estaban participando en el en vivo, habría confesado ser adicta a Can Yaman. Imagínense el impacto. Una afirmación tan directa, tan contundente. La bomba explotó. El mundo, al menos el virtual, se vino abajo. La gente, como era de esperar, enloqueció. Empezaron a compartir fragmentos de la supuesta entrevista, a analizarlos fotograma a fotograma, a debatir sobre ellos. ¿Era verdad? ¿Era una broma? ¿Fue una manipulación de los medios? ¿Se había salido de control una simple declaración? La duda, la incertidumbre fue el ingrediente perfecto para el caos informativo. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, de teorías conspirativas y de análisis de cada palabra, de cada gesto. La pasión de los fans, alimentada por la intriga, estaba desbordada. Pero aquí viene lo interesante y donde el asunto se vuelve aún más complejo. Hasta el momento, mis amores, no hay evidencia clara y verificable de esa entrevista. No hay un vídeo completo, no hay una fuente oficial que lo confirme de manera fehaciente. Lo que sí hay son recortes, fragmentos editados, testimonios de personas que aseguran haber visto o escuchado la transmisión. Algunos afirman que la supuesta confesión fue clara y rotunda, mientras que otros sugieren que fue un comentario en tono de broma o una simple respuesta a una pregunta. La ambigüedad, una vez más, es la reina del cotilleo. Y esto es lo que nos lleva a la pregunta del millón, ¿qué debemos creer? ¿Realmente Demet hizo esa declaración? ¿O estamos ante una manipulación, una creación de los medios para generar más interés y clics? ¿Se trata de un rumor más que se propaga sin control? Es la pregunta que todos nos hacemos. La verdad, en estos casos, es difícil saberlo con certeza. En el mundo del entretenimiento y sobre todo en las redes sociales, la información se propaga a la velocidad de la luz, y a veces, la verdad se pierde en el camino, diluida entre la avalancha de noticias falsas, de rumores infundados y de opiniones sesgadas. Las noticias vuelan, se multiplican, se modifican y se tergiversan. El sensacionalismo, en ocasiones, prevalece sobre la objetividad. Pero lo que sí podemos hacer, mis amores, es analizar la situación con cabeza fría y ser críticos con la información que recibimos. No podemos tragarnos todo lo que vemos o escuchamos, especialmente en un entorno tan propenso a la manipulación como las redes sociales. Por un lado, es cierto que la relación entre Demet y Can, independientemente de lo que haya pasado en el pasado, sigue generando un interés masivo. La gente ama la historia de amor de sus personajes, y les encantaría verla materializada en la vida real. La fantasía, el romance, el cuento de hadas, todo eso alimenta el deseo de los fans de verlos juntos. Además, ambos son actores muy queridos y talentosos, con carreras profesionales brillantes que los mantienen siempre en el foco de atención. Cualquier detalle sobre sus vidas personales, cualquier rumor sobre sus relaciones, se convierte automáticamente en noticia. La curiosidad es inherente a la naturaleza humana, y en el caso de Demet y Can, la curiosidad se multiplica por 1000. Por otro lado, es importante ser conscientes de que el mundo del espectáculo a veces esconde muchas cosas. Las relaciones, las declaraciones, las entrevistas, todo puede ser manipulado, editado, o sacado de contexto. Las redes sociales, con su inmediatez y su capacidad de viralización, se han convertido en un caldo de cultivo para la desinformación. Los influencers, los creadores de contenido, los medios sensacionalistas, todos compiten por la atención, y a veces, la verdad es lo de menos. Los likes, los comentarios, las visualizaciones, esos son los verdaderos premios. Y en ese juego la credibilidad puede quedar en entredicho.
Por eso es fundamental que seamos cautelosos y no nos dejemos llevar por las emociones. Si realmente queremos saber la verdad, debemos esperar a que la información sea confirmada por una fuente oficial, ya sea por Demet, por su equipo, o por un medio de comunicación reconocido y con credibilidad. No podemos basarnos en fragmentos editados, en testimonios anónimos o en rumores sin fundamento. La paciencia, mis amores, es una virtud, especialmente en este tipo de situaciones. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de la magia de Erkencicus, de la química que tenían Demet y Khan en la pantalla. Podemos seguir fantaseando con un posible reencuentro, un posible romance. Podemos seguir soñando con un final feliz. Pero siempre manteniendo los pies en la tierra y siendo críticos con la información que consumimos. No podemos permitir que la especulación y el sensacionalismo nos nublen el juicio. Y ahora, volviendo a la supuesta declaración de Demet, lo que sí podemos decir es que independientemente de si es verdad o no, la frase adicta a Kanyaman es muy poderosa. Es una frase que evoca pasión, obsesión, entrega, dependencia. Es una frase que resume en pocas palabras la intensidad de la relación de sus personajes en la serie. Si Demet realmente lo dijo o si simplemente se ha malinterpretado, no cabe duda de que ha generado un gran revuelo. La frase por sí sola es un imán para la atención mediática y un detonante para las fantasías de los fans. La simple idea de que una actriz de su calibre se declare adicta a su coprotagonista es un bombazo que asegura portadas y titulares. Y aquí es donde llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el chismecito turco, esta explosiva exploración de los rumores y las especulaciones. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que hayan reflexionado sobre la importancia de ser críticos con la información que consumimos. Recuerden, mis amores, la verdad siempre está en algún lugar, y a veces, la paciencia es la clave para encontrarla. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Gracias por su tiempo, por sus comentarios, por su apoyo incondicional. Me encanta leerlos, me encanta saber lo que piensan, así que por favor, no duden en dejar sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Demet realmente dijo eso? ¿Les gustaría que Demet y Khan estuvieran juntos? ¿Cuál es su teoría sobre este misterio? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden, suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Ya saben, para estar al tanto de todos los chismecitos y dramas turcos. Nos vemos en el próximo. Chao, mis amores. Y recuerden, siempre con la mente abierta y el corazón dispuesto a emocionarse. Hasta la próxima.